Por dentro hay cosas más simples de lo que puedas imaginar. De algún modo podrías llamarlo engaño. Hacemos trampa. Los juegos hacen trampa con su inteligencia artificial. Pero no hay duda al respecto. Sin inteligencia artificial, incluso los juegos de disparos serían mucho más pobres de lo que son. Lo que define todo sobre la inteligencia artificial es la capacidad de un juego de reaccionar a lo que haces en lugar de reaccionar a lo que yo diseñé. En un juego como Black and White, los jugadores se sentían poderosos porque Molyneux les dio las herramientas no solo para manipular los movimientos del personaje, sino también su personalidad. Ahora golpéalo moviendo tu mano rápidamente de un lado a otro sobre él. Él diseñó la inteligencia artificial de las personas que te importan, con una especie de filosofía moral en mente, y se comportaban con base en varios principios éticos. Saludos, somos tu conciencia, el bien y el mal, yin y yang, blanco y negro. Debía haber algo más que personitas por quienes preocuparse. Quería que hubiese algo tuyo por qué preocuparte. Y estaba esta criatura mística que poseía una enorme cantidad de inteligencia artificial, así que podía aprender qué tipo de criatura deseabas que fuera. Si deseabas crear la criatura más maligna, cruel, devoradora de personas, aquella que saldría a destruirlo todo, podías hacerlo. O podías hacer la criatura más amable y gentil de todas. Acariciarlo le dice que lo apruebas y lo hace feliz. Así que el juego realmente trataba de que si tuvieras el poder total, ¿qué harías con él? A principios de los años 90 entró en vigor un nuevo orden mundial, pero con muchos problemas. Conflictos como la guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda y la primera guerra del Golfo eran los primeros signos de un choque de civilizaciones en el mundo posterior a la Guerra Fría. Con el mundo cambiando tan drásticamente, era muy atractivo para el jugador tomar su turno en resolver los problemas mundiales. En un juego como Civilization de Sid Meier, el jugador era el gobernante de su propio imperio. La inspiración para Civilization era comenzar muy pequeño, pero al final del juego conquistarías el mundo y crearías uno en el que tuviste un rol en su formación. Civilization trata esencialmente sobre construir un imperio que resista la prueba del tiempo, en su forma más simple. ¿Quién no desea tomar algo y convertirlo en el mayor imperio de todos los tiempos, desde la era prehistórica hasta la modernidad? Y hacer todo lo que debas hacer, negociar, comprar y vender, lidiar con líderes despiadados y con otras civilizaciones. ¿Quién no desea sumergirse en ese tipo de experiencia donde siempre estás un paso adelante de la competencia? Los creadores de Civilization, Black and White y SimCity construyeron cajas de arena digitales para que los jugadores diseñaran sus propias historias. Creo que el aspecto más interesante sobre los juegos es el hecho de que son maleables. Cada jugador tendrá una experiencia diferente, lo cual es distinto en las películas, la televisión y los libros, y creo que será un área interesante en la que los juegos se expandan hasta que no solo escojas un camino diferente al mío, sino que el propio juego te observe y aprenda de ti, y luego el juego puede de hecho comenzar a adaptarse a ti de modo único, entretenerte y ser tan personal para ti como tus propios sueños. Tener la sensación de poder total en un juego era divertido, pero para algunos, tener el poder de transformar el propio juego pronto sería aún mucho más emocionante. ¡Hijo de...! El fin de la Guerra Fría trajo con él grandes libertades y oportunidades. Pero regiones del mundo que una vez fueron estabilizadas por el impasse entre estadounidenses y soviéticos, de pronto explotaron en conflictos. El paradigma del bien contra el mal desapareció. Y fue en este momento en el que una nueva generación de jugadores de videojuegos llegó a la madurez.
Culturalmente, creo que esta fue una generación contraria a lo establecido. Era un grupo que trataba de encontrar su voz y luchaba por hacerlo, y por hallar las causas que les importaban. Fueron conocidos como la generación X porque eran una cantidad desconocida que rechazó todo lo que las generaciones anteriores habían acogido y aceptado. Letras llenas de angustia mezcladas con un poco de rock punk se conoció como música grunge y se convirtió en el himno de una generación que buscaba su propia identidad. A pesar de que rechazaban el estatus, la generación X, también conocida como la tercera generación de jugadores, no rechazó la tecnología. La primera generación apreciaba los juegos como un pasatiempo. La segunda generación realmente sintió que los juegos eran parte de la cultura de entretenimiento. Y ahora vemos esta emocionante tercera generación que aprecia los juegos como una forma de arte, pero también como una plataforma de expresión, y que sienten que esto es como van a expresarse ellos mismos en el mundo. Antes de la revolución de par a par de Internet y de sitios como eBay, Napster y MySpace, los videojuegos se convirtieron en un medio que democratizó la creatividad al colocar el poder en manos de los jugadores. Lo interesante a finales de los años 70 y principios de los 80 es que había individuos capaces de crear productos comerciales por sí mismos. Con el tiempo los juegos se hicieron más sofisticados y se requirió un grupo mayor de personas. Se hicieron como las películas donde existía ese sacerdocio de una élite. Debías pertenecer a una compañía de juegos para poder desarrollar uno. Pero algo gracioso sucedió en los años 90. Se crearon herramientas como parte del juego para que las personas que los compraban pudiesen comprar sus propios modelos. No tenían que ser empleados de una compañía, ni debían tener un título ni nada parecido. Solo debían tener la creatividad, el deseo y las herramientas disponibles. Creo que la generación actual está creciendo en un ambiente de medios diferente. Para ellos, los medios son algo muy maleable que esperan poder controlar. Esperan ser capaces de hacer sus propios CDs, sus propios videos e incluso personalizar cosas en sus juegos. Así que creo que los juegos como medio probablemente serán uno de los mayores ejemplos de jugadores capaces de personalizar su experiencia y de algún modo diseñar sus propios juegos. Alguien puede comenzar siendo consumidor de un juego y lentamente personalizarlo hasta el punto de modificarlo tanto que estaría creando uno propio. Así que hay un paso mínimo entre ser el consumidor de un medio y ser el productor. Cuando antes solía existir un enorme muro y los productores en un lado lanzaban los medios a los consumidores en el otro lado. De muchas maneras eso estaba materializado. El potencial de la revolución del PC que trataba sobre devolver ese poder, esa gran herramienta a las personas, al individuo, pues ellos son quienes nos llevarán por algunos de los caminos más interesantes, innovadores y creativos. Todo lo que le ha permitido a Internet crecer y a esas compañías crecer llegó por esa extensibilidad y personalización, pero al principio la razón por la que estos sujetos comenzaron a hacerlo fue porque ellos eran así, eran hackers. Aunque algunas compañías desalentaban la piratería e incluso perseguían a los hackers, muchas otras como Electronic Arts, que publicó The Sims, alentaban a los jugadores a modificar el programa en un nuevo contenido conocido como modificaciones. Al observar el auge de los sitios de redes sociales, sitios de video como YouTube y cosas así, si puedes aprovechar el deseo de las personas de crear, entonces podrás extender la experiencia en modos que estas compañías no pueden.